Presentes, vacunación en Colombia. Buenas noches, soy Carlos Francisco Fernández y les estoy dando la bienvenida a Presentes, el nuevo espacio periodístico de City TV en el que abordaremos diferentes temas con el rigor, el compromiso y la responsabilidad con los que siempre trabajamos para ustedes. Esta noche estamos presentes con las vacunas, esos pinchazos que prometen devolvernos la esperanza para retomar esa normalidad que perdimos y cuya aplicación se convierte en el reto sanitario más trascendental de la historia. Comenzamos. Hay que vacunarnos apenas tengamos la oportunidad, todos debemos hacerlo. La verdad se siente mucha alegría, sí hay un poquito de ansiedad, pero nos sentimos muy contentos. No me duele absolutamente nada, el pinchacito normal de cualquier vacuna. Seguiremos trabajando de sol a sol para que podamos ayudarles a llevar esto de la mejor forma. Por mí, por mi familia y por los míos. Hay que aprovechar la vacuna. El 11 de marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró la expansión del COVID-19, del SARS-CoV-2, del nuevo coronavirus, como una pandemia. 3 meses después, ya el virus estaba en todo el mundo, pero simultáneamente los investigadores iniciaron una carrera contra el tiempo en búsqueda de una vacuna que 10 meses después ya se estaba aplicando. ¿Tan rápido? La gente se pregunta, ¿es eso posible? ¿Será que de verdad desarrollaron una buena vacuna? Aquí se lo contamos. La ciencia batió un récord al lograr una vacuna efectiva contra el COVID-19. Desde marzo de 2020, cuando la enfermedad fue declarada pandemia, diferentes farmacéuticas del mundo y algunas naciones decidieron emprender el camino para desarrollar un tratamiento contra el virus. En general se produjeron en un tiempo récord cerca de 10 vacunas y ese tiempo récord significa que lo que antes duraba entre 10 y 15 años, hoy se hace en 10 meses. Para otras enfermedades, las vacunas han tardado décadas. Por ejemplo, en 1889 se descubrió el agente causal de la meningitis y solo hasta 1981, casi 100 años después, fue aprobado el uso de un biológico en Estados Unidos. Como este caso hay más. La vacuna para combatir la varicela demoró 42 años y un tratamiento contra el Zika, virus descubierto en 1947, apenas se está probando en algunos países del mundo. Pero entonces nace la pregunta, ¿por qué se logró en tan poco tiempo una vacuna contra el COVID-19? Expertos en salud pública lo explican en 5 puntos. Información científica previa. Este siglo XX ya hemos tenido 2 epidemias con virus corona. En el 2002 el SARS, en el 2012 el MERS, y han sido objeto de mucho estudio, o sea que no empezamos en ceros. El ébola, el MERS y el SARS son virus de naturaleza respiratoria y de contagio respiratorio. Y cuando hablamos de virus de contagio respiratorio, hablamos de un riesgo de contagio muy alto. Este tipo de virus encendieron las alarmas del planeta entero para el desarrollo de vacunas sobre esos virus. Y todo ese conocimiento que teníamos previamente fue el que se utilizó y se aceleró para el desarrollo de esta vacuna. Avances tecnológicos. Ahora para hacer vacunas y para hacer medicamentos, se hace todo el diseño tridimensional de la molécula y eso ahorra mucho tiempo. Tú pruebas en sistemas de manera informática si la molécula o el anticuerpo encaja perfectamente en una espícula y luego ya pasas a producirla. Tenemos mejores plantas de producción de medicamentos, tenemos mejores plantas de producción de vacunas. En América Latina ya hay una planta de AstraZeneca en Argentina, hay una planta en México. Inyección económica. Se le inyectaron muchos recursos públicos de diferentes gobiernos a nivel global para garantizar que se pudiera hacer la investigación clínica y los desarrollos farmacéuticos y el escalamiento de producción, que suele valer mucho dinero. Participación masiva de voluntarios. Todas las vacunas que se desarrollaron, cerca de 10, enrolaron más de 20.000, 30.000 e incluso 40.000 individuos. Vigilancia sanitaria.
los organismos que hacen la evaluación de esa información lo hicieron en tiempo récord, reconociendo que había datos y señales muy valiosas sobre la seguridad y la eficacia. Bajo estos criterios, en el mundo se están administrando vacunas, como las desarrolladas por las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech, Moderna, AstraZeneca y los gobiernos de Rusia y China. De hecho, actualmente hay 179 proyectos de vacunas contra el COVID-19 en todo el planeta. Sin embargo, a pesar de que algunas se estén administrando bajo el uso de emergencia, deberán seguir en supervisión. Toda la información relacionada con los efectos de la vacuna, tanto positivos, por ejemplo, cuánto dura la protección, si bloquea el contagio, si reduce la mortalidad. Y por el otro lado, vamos a tener que estar observando si esas vacunas mantienen el efecto cuando se trata de variantes del virus o cuando se trata de cambios en las poblaciones a las cuales se está vacunando. Esto permitiría un mayor desarrollo y llegar a poblaciones en las que aún no se han probado estas vacunas. Eso significará que entendamos cuál vacuna sirve más para qué rangos de edad, para menores de 16 años, mujeres embarazadas no han sido incluidas hasta el momento, o si para mayores de 65 o mayores de 80 años es preferible una u otra vacuna. Lo cierto es que según los expertos consultados, todas las vacunas que hasta este momento están siendo aplicadas en el mundo cumplen con las condiciones necesarias para proteger a la población contra el COVID-19, el virus que ya deja más de 2 millones de personas fallecidas en todo el planeta. Más de 170 proyectos que avanzan. Unos de ellos ya están en fase clínica. Una manotada, una decena ya se están aplicando. 6 de ellos llegarán a Colombia. Todas estas vacunas que ya están en fase clínica se han probado en miles de voluntarios y de ellas existen diferentes plataformas. Unas utilizan ARN mensajero, otras vectores virales, otras partículas específicas para desarrollar defensas en el cuerpo y otras virus atenuados, además de otras plataformas que sin duda vamos a conocer en poco tiempo. Pero ¿qué tan seguras son estas vacunas? ¿Cómo funcionan? ¿Quieren ver? Vamos. Tras cada una de las vacunas hay años de estudio e investigación. Para el caso del COVID-19 se desarrollaron gracias al uso de varios métodos. Uno de ellos es el ARN mensajero. Julián López, experto de la Universidad Nacional, explica cómo actúa. Este gen nosotros lo vamos a administrar a través de una inyección subcutánea. El gen entra a la célula, entonces una vez que entra el liposoma se rompe y se libera la hebra de DNA. Y esta hebra de DNA va a pasar por un organelo de la célula que se llama ribosoma y entonces va a empezar a leer ese RNA y en la medida que va leyendo va fabricando la proteína que se llama la proteína Spike y va a generar los anticuerpos. También usando adenovirus. Va a ir exactamente igual que el otro, ¿sí? Y entra acá y luego nuevamente el adenovirus libera, se rompe la cáscara y libera el RNA, va a ser leído por el ribosoma, se van a producir las proteínas de membrana y las proteínas de membrana van a fabricar los anticuerpos. Otras incluyen formas del virus inactivado. Es un coronavirus donde vemos que tiene una cápsula de color negro, tiene un material genético que se llama genoma viral, que es el hilo de color blanco, y unas proteínas de membrana que son los fósforos que ven acá y que van a formar la corona. Él entra, ¿sí?, a la célula y en la célula pues el íntegro va a hacer, aquí no se desbarata, sino que las proteínas de membrana van a interactuar nuevamente aquí con estos receptores, entonces empieza la producción de anticuerpos. Y finalmente una fórmula basada en las proteínas. Esta proteína que tiene el virus, que la llamamos la proteína de espiga, que es la antigénica y que hemos mencionado en todos los casos, yo la puedo fabricar en un laboratorio. La administro a través de la vacuna y entonces va a interactuar con los receptores y de esta manera van a producir o a estimular la producción de anticuerpos. Y precisamente estas son las fórmulas a partir de las cuales se producen las vacunas que llegarán a Colombia de 6 laboratorios. Pfizer ya ha demostrado una eficacia del 94.6%. Su única dificultad es que necesita una ultracongelación. AstraZeneca ha probado que en sus 2 dosis también llega a una eficacia aproximada del 96%. Janssen de Johnson & Johnson.
tiene una ventaja y es que no tiene dificultades tan grandes en utilizar ultracongeladores, necesita requerimientos de infraestructura menores. Moderna permite que con mayor facilidad el RNA mensajero se integre al potencial que tiene el propio ser humano de producir estas proteínas y activar más rápidamente la respuesta inmune. Por eso hay una diferencia en la segunda dosis y es que se espera que se dé el día 28. Sinovac tiene una gran ventaja para un país como Colombia y es que no requiere procesos de ultracongelación, lo cual permite que en neveras con una refrigeración normal se pueda enviar a muchos lugares del país. Sputnik V. La vacuna rusa ha sido como el patito feo, que empezó como con una visión muy negativa de algunas personas, pero en el último reporte que dio The Lancet, que es uno de los medios de divulgación científica más prestigiosos del mundo, se encontró que su eficiencia supera el 92% con el gran beneficio también de no necesitar ultracongelación. Los expertos opinan sobre la seguridad de la vacuna. La seguridad, yo creo que eso no tiene discusión, las vacunas son seguras. Estamos muy confiados en que las evidencias clínicas que se han visto y la gran cantidad de pacientes que ya han ingresado a los ensayos clínicos de las farmacéuticas no han mostrado ningún efecto grave. Mitos. Seguras son. Sin embargo, las vacunas desde hace algún tiempo, no desde ahora, han sido, digamos, elementos de amores y odios. Unos las miran con ilusión, pero otros con desconfianza, que están diseñadas para dominar el mundo, que nos van a meter un chip, que eso va a interactuar con el ADN y quién sabe qué va a pasar. Pues vamos a ponerle tate quieto a estos mitos, obviamente con las personas que saben. El doctor Carlos Eduardo Pérez es médico infectólogo de la Universidad Nacional, es el director de infectología de la Clínica Marley y del Hospital de la Samaritana. Y obviamente un experto, sin duda, una persona reconocida que durante todo este tiempo que pues, lleva la pandemia en Colombia, desde el 6 de marzo que se declaró el primer caso aquí en Colombia, ha estado muy activo. Y lo hemos invitado, pues obviamente, para que de la mano, de su mano concretamente, sí, nos responda a las inquietudes de la gente. Bienvenido, doctor Pérez, a Presentes. Bienvenido, muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de que este programa sea una realidad y sobre un tema que hoy necesitamos tanta información. Mucha gente definitivamente tiene inquietudes, ¿no? Usted ha sido una de las personas que nos ha orientado durante este año. ¿Qué es lo que más se pregunta a la gente? El gran reto es si la vacuna hace daño y lo que ha mostrado es beneficio, pero siempre hay una preocupación que si yo estoy sano y me inyectan algo, ese algo me puede hacer daño. Esa es una controversia que ha sucedido en todas las vacunas y lo que ha demostrado la ciencia, la historia, es solamente éxito. Se han erradicado enfermedades, se han podido mitigar problemas tan grandes como la polio, se ha eliminado la difteria, se ha eliminado el sarampión. Las vacunas solamente tienen una historia que contar y se llama éxito. Y eso es lo que seguramente con el COVID va a suceder. Pues ahí está, la ciencia ha cumplido, pero existen muchas inquietudes. Ayúdenos, doctor Pérez, a contestar inquietudes o a responder o a aclarar mejor preguntas como esta. Vamos. Si las vacunas modifican el ADN de las personas. Esta pregunta es muy frecuente y parte del concepto que nos van a introducir un ácido nucleico. Hay dos cosas muy importantes. Primero, el ácido nucleico que viene en las vacunas es un fragmento. Es tan pequeño el fragmento que no es capaz de modificar ningún sistema, sino dar una señal para fabricar una sola proteína. Una cosa importante también, este ácido nucleico se va a desnaturalizar en muy poco tiempo. 30 microgramos a 1 gramo de músculo es una cantidad ínfima y no modifica el ácido nucleico. Y lo segundo, los virus, como por ejemplo el herpes virus, sí integra al genoma del ser humano su ADN y no pasa nada. Nosotros no cambiamos porque tengamos la integración. Muchos de los patógenos integran su ácido nucleico a nuestras células sin que pase nada. Es decir, que las vacunas son seguras y no modifican nuestros ácidos nucleicos. Increíble, ¿no? A uno le hablan de genes y uno piensa en mutaciones, uno piensa quién sabe en qué cosas. Pero bueno, yo ya lo tenía claro, pero de su mano, con su respuesta quedó absolutamente convencido de que no lo modifican. Miremos esto. Creo que nos van a colocar un chip en las vacunas. No, las vacunas definitivamente no van a poner un chip, sino nos van a poner
una medida para salvarnos. Es muy importante que entendamos que estas vacunas son tan delicadas que ahí no caben materiales, ni chips, ni elementos que no sean esa propiedad biológica. Son seguras, no nos van a introducir nada. Solamente las vacunas tienen una B, que es la verdad y la seguridad de que lo que nos van a aplicar va a producir un beneficio para nosotros. La gente piensa que con ese asunto de la nanotecnología y todas estas cosas, pues allí justamente nos... Y la verdad es que es un mito bastante difundido, pero nada que ver con eso. Es que la vacuna causa infertilidad. También es una pregunta que hacen frecuentemente, si altera la fertilidad, si altera la potencia sexual. Nada de eso. Las vacunas no tienen esa propiedad, ni tienen ningunos medicamentos esa propiedad, ni mucho menos estos agentes biológicos. Vamos con esa inquietud, doctor Pérez. ¿La vacuna causa parálisis? No, las vacunas no causan parálisis ni causan enfermedad. Se ha demostrado en los estudios que hemos visto que son miles de personas y hoy hay alrededor de 200 millones de personas vacunadas y esas 200 millones de personas que ya están vacunadas en el mundo no han tenido ni parálisis, ni infertilidad, ni efectos adversos. Han tenido una sola cosa, que han estado más tranquilas, ninguno ha desarrollado el COVID, ninguno ha muerto ni por COVID ni por la vacuna. Es decir, que en 200 millones de personas no ha demostrado ningún maleficio la vacuna. Todo lo contrario, lo que esperamos todos, beneficio para nosotros. Tenemos otra inquietud, vamos con ella. Las farmacéuticas crearon el virus para vender vacunas. Digamos que las farmacéuticas desarrollaron la vacuna, pero porque usaron la ciencia. Realmente aquí lo que estamos viendo no es un triunfo de una casa farmacéutica, es el triunfo de la ciencia. Lo que hizo las casas farmacéuticas fue facilitar el proceso de que varias plataformas de la vacuna se pudieran desarrollar exitosamente. Ni se inventaron el virus, ni se inventaron la vacuna. Es el producto de la ciencia, de muchísimos científicos que lo pudieron lograr. Y desarrollar la vacuna es un éxito de la ciencia, solamente de ella. Es importante esto y ahora, la vacunación es un proceso o es un acto voluntario, autónomo e independiente, no es una obligación. Esta estrategia de vacunación, este Plan Nacional de Vacunación, está estructurado esencialmente en una progresión, en una cualificación que vacuna primero a las personas de riesgo y poco a poco va llegando pues justamente a vacunar a todos los adultos, hablo de este 70%, que de una u otra forma voluntariamente accedan a eso. ¿Cuáles son esas fases y esas etapas de vacunación? ¿Quiere conocerlas y saber en dónde está usted ubicado? Mírelas aquí. El plan de vacunación en Colombia contra el COVID-19 comprende varias fases, iniciando por los trabajadores de la salud como Luis Carlos Ramírez, enfermero jefe del Hospital San Carlos en el sur de Bogotá, quien ve con esperanza el ser incluido en esta etapa. Familias enteras, verlos tener pérdidas tan grandes como lo es un familiar, un ser querido, ha sido muy triste y muy duro para nosotros. Muy bueno para nosotros porque vemos que por fin estamos como llegando al final de todo esto, ¿no? O sea, de pronto para que vengan cosas nuevas, pero estamos llegando y estamos encontrando por fin algo que va a ser el frente de lucha contra el virus y pues estamos muy contentos acá con mis compañeros de poder recibir esta vacuna. La vacunación avanzará con todos los profesionales de la salud. Nos genera una emoción enorme, nos llena de alegría. Nosotros que hemos estado poniéndole el pecho a esta situación tan compleja, que podamos tener el apoyo del ministerio, que podamos tener el apoyo de la institución para recibir esta primera etapa de vacunación y empezar dando ese primer paso que hemos anhelado tanto. Y los mayores de 80 años. Yo sí me quiero vacunar. Ya serán los últimos que hago. Así se entrará en una segunda fase donde serán vacunados los mayores de 60 años. Mi nombre es Alex Guevara, tengo 62 años, estoy incluida en la fase 2. Estamos esperando salir de esta vacuna para poder estar más tranquilos en la ciudad. Para la fase 3 se espera vacunar a los colombianos con comorbilidades, además al personal de las fuerzas militares y los docentes. Ya para la segunda mitad del año serán vacunados la población privada de la libertad, el personal de custodia, bomberos, socorristas de la Cruz Roja y habitantes de calle.
Finalizando el año se aplicarán las vacunas al resto de la población mayor de 16 años. Y así se completaría la meta de vacunación que el gobierno nacional se ha trazado para el 2021, donde se espera inmunizar a cerca de 37 millones de colombianos, aunque esto dependa en gran medida de la producción mundial de vacunas por parte de las farmacéuticas, que hoy por hoy trabajan a toda marcha. El 17 de febrero se inició este proceso de vacunación en Colombia. La primera fase, pues, ahí se dice claramente, incluye inmunizar a todos los trabajadores de la salud que le ponen el pecho a la pandemia, atendiendo personas con COVID en las unidades de cuidados intensivos, en las áreas de urgencias, obviamente en las áreas de cuidados intermedios, pero esencialmente son las personas que están en contacto directo con el virus, y eso pues sin duda los convierte en personas con un elevadísimo riesgo. 400.000 personas más o menos forman parte de esta fase que ya pues tiene, digamos, un tránsito importante. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con ellos? ¿Quieren saber exactamente, sí, cuál es, digamos, la reacción de las personas que ya se han vacunado? Karen y Sandra son dos enfermeras del Instituto Nacional de Cancerología que ya recibieron su primera dosis para protegerse de esa enfermedad con la que tienen que lidiar a diario. Veamos. En Sura te invitamos a decirle sí a la vacuna contra el COVID-19 para que entre todos nos aseguremos de cuidar la vida. Para más información ingresa a epssura.com.co. Mi nombre es Karen Thomas, soy enfermera jefe del Instituto Nacional de Cancerología. Hace un año estoy en esta institución. Yo soy enfermera del programa de apoyo al cuidador y acompañamiento en el duelo. Acá hacemos intervención principalmente al cuidador, a mantener el vínculo que él lleva con el paciente, de que se logran fortalecer en sus habilidades de cuidado, que no están solos, que van de la mano guiados por parte de la institución. Sí, y sobre todo acompañar a estas personas cuando pierden sus familiares. A mis hijos, Alejandro José tiene 8 años, Juan Camilo tiene 5 años, cumplió 6 ahora el 10 de febrero. La verdad para mí ha sido una experiencia muy grande, sobre todo a nivel personal, haber llegado a esta institución, porque yo tuve una pérdida con el nacimiento de mi segundo hijo, que fue la muerte de mi papá. Ver el sufrimiento en otra persona a uno lo desarma también. Y pues no es la idea tampoco desmoronarse frente a esa persona, sino transmitirle fuerza, buscar los motivos por los que no tengamos que caer. Yo siempre he tenido la regla desde que empecé a ser enfermera, que la puerta de la entrada al trabajo es un mundo y del trabajo hacia afuera es otro mundo. Entonces a veces siento que nosotros como trabajadores de la salud nos toca como el payaso, maquillarnos, hacer la función y luego salir. Mi nombre es Sandra Lucía Cornejo, formo parte del grupo de enfermería del Instituto Nacional de Cancerología. Yo soy felizmente casada, vivo con mi esposo, mis 2 hijas, tengo una hija ingeniera de sistemas y una nutricionista. Somos los 4, bueno, y una mascota que se llama Joy. El tiempo de pandemia yo creo que a todos nos causó como miedo. Al comienzo nuestro trabajo cambió totalmente, ya no era todo presencial, sino también virtual. Toda nuestra vida cambió. Ya empezar nosotros a poder atender personas, ayudarles en el acompañamiento, cuando ellas no pudieran ver a su ser querido, fue duro. Ver que fallece una mamá, o ver que fallece un papá y que no se pudo despedir de sus hijos. Tuvimos el caso de un papito que falleció, él había negado a sus hijos toda la vida, se encontraron casi en la enfermedad, le tuvo COVID, falleció en UCI y ellos no se pudieron despedir, quedaron muchas cosas sin decir. Eso es lo difícil de la pandemia. Siempre confiadas en Dios, siempre confiadas que Dios nos puso en el lugar que tenemos que estar, y si Él nos puso acá, estoy segura que Él hasta aquí nos ha ayudado. Yo me vacuno pues por mi familia, por mí, porque es una oportunidad que nos están dando. Fuimos privilegiados en tener las vacunas acá en el instituto. La directora se ha preocupado, todo el equipo de acá se ha preocupado porque nosotros estemos vacunados y ayudarnos de esa manera. Así que es una oportunidad y tenemos que aprovecharla. En Sura te invitamos a decirle sí a la vacuna contra el COVID-19 para que entre todos nos aseguremos de cuidar la vida. Para más información ingresa a epssura.com.co. Otros de los protagonistas de este proceso, de esta estrategia, son los vacunadores. Sin duda,
una tarea absolutamente importante. Y a pesar de que para vacunar contra el COVID se requiere, pues obviamente una ilustración, de pronto, pues sin duda un componente, digamos, de actualización o de adaptación concreta, hay personas que llevan mucho tiempo dedicados a esta tarea. Es el caso de Esmeralda, una auxiliar de enfermería dedicada, como digo, hace mucho tiempo a vacunar. Allá, en su casa de Sierra Morena y obviamente en el hospital donde trabaja, nos contó cómo es este trabajo. Parece simple, pero queremos reconocer, obviamente, su quehacer. Acompañemos a Esmeralda. Tener fe, porque pues si uno no tiene fe no tiene nada. Esperanza, mira, tanta esperanza que teníamos de que llegara la vacuna y ya llegó. Ya vamos a minimizar un poquito ese riesgo. Y el amor que le pone uno a cada cosa que hace. Mi pasión es la enfermería, a mí me gusta mucho lo que hago. Yo me levanto más o menos 4:30 de la mañana, alisto todas mis cositas para hacer el almuerzo, que la gelatina, que el yogur, para que los niños tengan para pues, el transcurso del día. Tiene 9 añitos, está en el grado 5º, mi princesita tiene 2 añitos. El miedo de llegar de allá del hospital y traerles algo, entonces era llegar directamente al baño, no saludar a nadie, como derechito al baño, bañarme, toda la ropa que a lavar. En noviembre me dio COVID. Me tocó pues aislarme con mi familia porque pues ya había tenido contacto con todos. El dolor de cabeza, se nos fue el sabor, el olor. Con la vacunación lo que vamos a hacer es a proteger como tal, no solo a sus usuarios, sino también a su familia, a su entorno. La vida es llena de retos y este es uno más. Para mí muy importante, somos la primera línea, somos las personas que vamos a estar ahí de frente como un ejército. Entonces el ejército tiene que estar bien fuerte para poder asumir el reto. Alistar como tal el biológico, poderlo pues combinar, hacer la combinación, hacer su dilución y pues posteriormente sacar la cantidad exacta que se debe aplicar por usuario. Me coloco mi bata, me coloco mi gorro, me coloco mi careta. Esto ayuda a que el usuario esté más seguro de lo que vamos a hacer con él. Alegría porque pues uno es el primero que está ahí de frente contra él y que tiene en ese tarro tan pequeño tiene la solución a minimizar esta pandemia. Todos nos tenemos que vacunar y asimismo proteger nuestra población y asimismo proteger nuestros adultos mayores, nuestros niños. Hay que tener una mente positiva de que esto es lo que nos va a minimizar, seguir que nuestra población se siga muriendo. Yo siempre les transmito tranquilidad, mucha tranquilidad. En el mundo se están desarrollando más de 170 vacunas contra el COVID-19 y 26 de ellas se encuentran en fase de ensayos clínicos con humanos. 10 tratamientos ya han sido aprobados por agencias regulatorias de diferentes países. Presentes. Ya regresamos. Seguimos con Presentes. Actualmente en el mundo hay vacunas para prevenir más de 20 enfermedades potencialmente mortales como la influenza, la polio y la difteria. Esto ha permitido salvar millones de vidas. Rusia, China, fueron los primeros países que empezaron a hacer vacunación masiva.
incluso cuando las vacunas apenas se ensayaban. Después vino el Reino Unido, obviamente por las características que tenía, digamos, ese país en cuanto a, digamos, efectos negativos de la pandemia. Y de ahí para adelante, desde comienzos de diciembre, cada vez se han sumado más naciones a este proceso que es absolutamente necesario para todos, Colombia incluido. Israel hoy en día, pues, está a la cabeza dentro de lo que es, digamos, la aplicación de vacunas de manera masiva, y un porcentaje significativo de su población ya está pues inmunizada, porque ya han aplicado las segundas dosis. Pero decía, miremos, echemos una miradita por el planeta a ver cómo vamos. Vamos para allá. Israel está a punto de volver a la denominada normalidad. El 20 de diciembre inició su plan de vacunación contra el COVID-19 y 2 meses después ha inmunizado a casi la mitad de sus 9 millones de habitantes. Ya superamos a los 3 millones de israelíes que recibieron la segunda vacuna. La primera dosis ya estamos en 4.3 o 4.4 millones de israelíes. Somos un país muy pequeño, 22.000 metros cuadrados con 9 millones de personas. Eso obviamente facilitó mucho las cadenas de enfrío, las cadenas de suministro, etc. La vacunación se ha visto reflejada en el comportamiento de la pandemia. Nosotros estábamos alrededor de 9.000 contagiados por día, hoy estamos alrededor de 3.000. Estábamos más de 1.200 de gente hospitalizada en los UCIs, hoy estamos en menos de alrededor de 800. Es por eso que entrarán en una nueva etapa. En próximos días serán habilitadas actividades culturales con la expedición del pasaporte verde. Que permite a aquellas personas que han vacunadose la segunda dosis entrar en diferentes sitios y entrar a diferentes actividades, los gimnasios, los eventos culturales, los eventos sociales son permitidos solamente a aquellas personas que se han vacunado. Ella es Yajaira Díaz, colombiana radicada en Estados Unidos y quien el 13 de febrero recibió la primera dosis de Pfizer. La etapa 1B está incluyendo profesores, personas del área de educación y personas que trabajan en cuidado de niños. Yo soy au pair, trabajo cuidando niños. Ese país ha aplicado más de 64 millones de biológicos. Estaba muy emocionada porque siento que es una gran oportunidad poder tener la vacuna. Siento que es una bendición. Fue la primera vez que tuve la sensación de vamos a salir de esto. Valentina Vélez es bogotana y trabaja como neuróloga en un hospital de Barcelona, España. Fue inmunizada en enero de este año en ese país. Y nos enviaron a todos por correo electrónico un formulario para completarlo y a partir de ese mismo día empezó la vacunación. En España y los otros 26 países de la Unión Europea ya han sido aplicadas cerca de 27 millones de vacunas. Están vacunando a los adultos mayores y han empezado por los adultos que se encuentran en residencias. En Sudamérica, Chile se ha convertido en la nación líder en el proceso de vacunación. Desde el 3 de febrero, que inició su estrategia, ha administrado casi 3 millones de dosis a adultos mayores, trabajadores de la salud y personal de escuelas y colegios. Estamos esperando hace mucho tiempo, algo que nos dijera, bueno, hay esperanza. Más de 200 millones de vacunas han sido aplicadas en el mundo. Por tasa de habitantes, Israel lidera la lista con 85 inmunizados por cada 100 residentes. Es seguido por Emiratos Árabes Unidos, con 56 dosis por cada 100 ciudadanos. Después están Reino Unido, Estados Unidos, Chile y la Unión Europea. Pronto apareceremos nosotros en esos listados ya con porcentajes que pues, nos permitan justamente decir que vamos por ahí. Estamos empezando, obviamente, pero la verdad, como aquí decimos en presente, el objetivo es solucionar al máximo estas inquietudes de la mano de las personas que saben, y en este caso, el doctor Carlos Eduardo Pérez. Doctor, frente a esto de las embarazadas, hay algunas personas que dicen que sí, que no. Usted como infectólogo,
¿qué opina, por ejemplo, frente a una embarazada que tenga además alguna patología de riesgo? Que se puede vacunar y ya hay registros de personas que se han vacunando estando embarazadas y hace un poco de un reporte de caso muy interesante que se vacuna una mujer y describen los investigadores que nace una niña vigorosa y muy saludable, pero además de eso con anticuerpos. Así. Es que en la vacunación beneficia a esta mujer embarazada, pero también a su bebé. Qué bueno, y que no es una opinión, sino sencillamente es un concepto que está fundado, sabemos, en estudios, pues definitivamente eso nos aclara un poco el panorama. Pero ¿sabe qué? Las inquietudes de la gente son también estas. Ayúdenos, doctor Pérez, por favor. ¿A dónde puedo averiguar la fase a la que pertenezco para el plan de vacunación? Los portal web que se llama mivacuna.cispro.gov encuentra con su número de identificación a qué grupo de vacuna corresponde. Aquí es muy importante que mantengamos la disciplina y si usted no aparece registrado se puede postular y se va a poder verificar en un par de días si corresponde o a qué grupo vacunal corresponde. Trate, simplemente por conocer. Se llama mivacuna.cispro.gov. Usted ahí mete su número de cédula, etcétera, y trata más o menos de familiarizarse un poco con esto. Y en la medida en que usted encuentre, digamos, o que ya tenga idea de que está en la etapa, pues trate de mirar si está, o si no, se postula como dice el doctor Pérez. Vamos con otra inquietud de la gente. Ya tuve coronavirus, ¿me vacuno? Las personas que tienen coronavirus sí se van a vacunar. Es importante saber que los primeros meses, sobre todo en los primeros 3 meses, la respuesta inmunológica que tienen las personas que han tenido coronavirus es vigorosa y puede ser suficiente. Hay estudios que han mostrado que las personas se pueden vacunar. 1, es seguro vacunar en personas que tienen COVID. 2, es probable que después de 90 días la vacunación se haga con las dosis usuales o tal vez, como se estaba mostrando en Francia, con una sola dosis sea suficiente. Necesitamos más información, pero es muy claro el mensaje. Las personas con COVID sí se deben vacunar, se deben seguir cuidando y en un poco tiempo vamos a saber cuántas dosis, qué tipo de vacuna y al cuánto tiempo vacunarla. Pero esténse tranquilos que todos nos vamos a vacunar. No, estoy buenísimo porque quienes hemos tenido COVID, uno básicamente lo que piensa es que ojalá no me vuelva a dar eso. Sí, es la clave. Y obviamente sí, y si nos podemos vacunar, pues mucho mejor. Lo que sí es que tenemos que esperar un poquito, pues obviamente dentro del marco de la, digamos, de la secuencia con el riesgo. O sea, tenemos una protección, pero pues eso nos da una esperita. No quiere decir que no nos vacunemos, sino que en su momento pues optemos justamente por la aplicación de la vacuna. Miremos otra pregunta. ¿Qué pasa si yo me pongo la vacuna cuando tengo el COVID? Es una pregunta muy interesante. Muy buena. Porque es muy importante que antes de vacunar se van a hacer varias preguntas de seguridad para estar con la certeza que no está cursando con la enfermedad, porque no lo va a beneficiar la vacuna. Incluso se puede potenciar algunos síntomas. Lo primero es, si la persona tiene una enfermedad activa de COVID, no se beneficia de la vacuna es para prevenirlo, no para tratarlo. Lo segundo, si tiene síntomas, repórtelos y no se haga vacunar, porque es importante estar seguro que no tenga la enfermedad. Y es también importante saber que después de que se recupere la enfermedad, va a tener la opción de vacunarse, es decir, que no va a perder. Pero es muy, muy importante que durante la infección activa no se vacune. Qué interesante, qué interesante. Venga, doctor, hay una altísima posibilidad en los asintomáticos, por ejemplo. Si yo estoy cursando la enfermedad y no sé, y voy a optar por la vacuna porque aparezco, pues, digamos, priorizado, ¿qué hago? ¿Me vacuno? Digamos que los portadores asintomáticos no saben si tienen o no tienen el virus. Si la persona tuviera documentado el virus, no se debería vacunar. Pero hay un porcentaje de personas que van a recibir la vacuna portando el virus. Muy probablemente las personas asintomáticas no generan esa respuesta inmunológica, pero son más susceptibles a tener nuevas infecciones. Probablemente la vacuna potencie esa respuesta inmunológica y fabriquen los anticuerpos. En esto son especulaciones, los estudios clínicos tienen algunos datos sobre eso, pero aquí el mensaje es claro. Las personas que no se deben vacunar son las personas que tienen síntomas. Perfecto. Si no tienen síntomas, pueden ir a vacunarse. Qué bueno. Vamos con otra inquietud. Cuando me vacune, ¿puedo dejar de usar el tapabocas?
Nosotros como humanidad vamos a usar el tapabocas un tiempo más y lo vamos a retirar cuando logremos que la mayoría de personas nos vacunemos. Por eso la vacunación no es un acto individual, es un acto de responsabilidad social. Muy pronto nos vamos a retirar el tapabocas. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando logramos la inmunidad de rebaño. ¿Cuándo lo vamos logrando? Cuando se vacune masivamente. Por ahora, si usted recibe la vacuna, debe mantener las medidas de alejamiento físico, de uso de tapabocas y estar en espacios ventilados durante unos meses más. Y cuando ya tengamos un suficiente número de pacientes vacunados, un suficiente número de personas vacunadas, en ese momento empezaremos a liberar gradualmente las medidas de restricción y de protección. Qué interesante, ¿no? Porque, digamos, esa falsa seguridad que puede generar la vacuna, porque incluso sí, uno encontraba hace poco preguntas que en algunos medios hacían, incluso en las redes, ¿y qué va a hacer tan pronto se vacune? Entonces la gente decía, ¿salir a abrazar? No, usted no puede salir a abrazar a nadie. Esperemos hasta que, obviamente, como dice el doctor Pérez, tengamos una inmunidad colectiva. Y eso no es ser aguafiestas, eso es sencillamente estar, digamos, ser prudente y basar todos estos componentes en lo que dice la ciencia. Vamos con otra inquietud. Una pregunta, ¿me puedo vacunar si tengo diabetes? Se debe vacunar, debe vacunarse. Más que se tiene que vacunar, y es muy importante, porque algunas personas dicen, es que yo estoy débil y no me puedo vacunar. Las vacunas son para que los débiles no se enfermen. Entonces es muy importante que si usted es hipertenso, diabético, hipotiroideo, tiene una enfermedad crónica, se debe vacunar. Y es muy importante que tenga en cuenta que estas condiciones va a hacer que usted esté priorizado en un grupo antes que las personas que no tienen las comorbilidades. Sin duda, ir al médico, mantener la enfermedad crónica lo mejor controlada posible es también parte de lo que va a ser exitoso en la vacuna. Por eso los diabéticos tendrán que seguir poniéndose la insulina, las personas hipertensas tomando los medicamentos, y si todos hacemos que la enfermedad crónica esté lo más controlada posible, hace parte que la vacuna sea también exitosa en ellos. Señor, usted tiene que vacunarse. Qué cantidad de preguntas. Silvia me dice que tenemos espacio para una más. Silvia, nuestra productora. Vamos con una más. Yo quisiera preguntar, si yo estoy en tratamiento de quimioterapia, ¿yo me puedo vacunar? Esta es una pregunta muy interesante porque las personas que tienen déficit en las defensas van a tener mayor riesgo de adquirir la enfermedad o tal vez mayor riesgo de complicarse, quiero decir. Aquí es muy importante, en este momento no hay una contraindicación absoluta para ninguna vacuna. Es necesario que usted valore con su médico para ver en qué estado está la inmunosupresión y reciba la vacuna. Ninguna de estas vacunas tiene un virus vivo. Es decir, que todas estas vacunas que tienen fragmentos o señales se pueden utilizar en pacientes inmunocomprometidos. En este momento, y es claro, no hay contraindicación absoluta para ningún tipo de patología que se pueda vacunar. Muy seguramente ya hay estudios de personas con quimioterapia, con trasplantes de órganos, que han recibido la vacuna sin ningún problema. Requerimos más información, pero quédese tranquila, porque si usted tiene quimioterapia, conversa con su médico tratante y llega y todo se hace dentro del marco biológico establecido, se va a poder vacunar sin ningún problema. No tenemos más espacio para responder las inquietudes aquí, pero envíennos todas las preguntas que tengan y obviamente de la mano del doctor Pérez o de quien sea que en realidad nos pueda aportar, le respondemos a través de cualquiera de nuestros canales. Vamos a una pausa aquí en Presentes y ya regresamos. El continente americano ha sido el líder mundial en la eliminación de enfermedades prevenibles por vacunación. En 1971 se convirtió en la primera región del mundo en eliminar la viruela. En 1994 hizo lo mismo con la poliomielitis y en 2016 eliminó el sarampión. Presentes. Ya regresamos. Seguimos con Presentes. En América, desde el año 2003, más de 640 millones de personas se han vacunado contra diversas enfermedades peligrosas como la poliomielitis, el sarampión, la rubeola, el rotavirus, el virus del papiloma humano, la influenza y la fiebre amarilla. La vacunación va de la mano con la pandemia. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente hay una esperanza con la aplicación justamente de las vacunas. Pero,
¿Será que pronto regresaremos a la normalidad? Lo preguntaban antes, ¿será que podemos quitarnos este incómodo tapabocas? ¿Será que podemos volver a abrazarnos, volver otra vez a nuestras actividades? ¿Qué dicen los expertos? Miremos a ver qué nos plantean como futuro cercano. Así era la vida antes de que llegara la pandemia. Inicialmente lo que nosotros teníamos era una población completamente susceptible. Todos los individuos tenían la posibilidad de contaminarse, porque ninguno había visto el virus, era un virus que realmente no existía. Entonces empezaron a aparecer las personas contaminadas, ¿sí? Entonces hubo alguien que se enfermó, ¿cierto? Y esa persona enferma va a contaminar a otra, ¿cierto? Y a otro. Y así sucesivamente, y así es que empieza todo el proceso de diseminación de la enfermedad. El virus del COVID-19 llegó para cambiarlo todo. Las ciudades se quedaron vacías y el panorama empezó a cambiar. Este primer individuo que ha sobrevivido se va a convertir en un individuo que es inmune. ¿Por qué? Porque ya su sistema inmune aprendió a reconocer el virus y la posibilidad de que él se vuelva a infectar es menor. Miren que esta persona que está nuevamente y que está recientemente infectada no le devuelve la infección a este individuo. Por lo tanto, él no se lo puede transmitir a los demás. Y las cosas cada vez podrían ser más alentadoras con la llegada de las vacunas, logrando lo que se conoce como inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de tener este escenario, podemos tener un escenario parecido a este, donde hay más individuos que son inmunes, va a haber personas o un grupo de personas que no está infectada? Y si nosotros hacemos que, por ejemplo, llegue una persona nueva a este punto, con el virus va a ser difícil de diseminar entre las poblaciones porque ellos ya están inmunes y ya son resistentes en cierta forma a la enfermedad. Y así se construye el sueño colectivo de volver a la normalidad, donde los abrazos, las reuniones y la alegría de encontrarnos esté permitida. Yo creo que en algún momento sí vamos a poder volver por lo menos a una vida similar. Creo que sí va a haber algunos cambios en la forma en que nosotros nos relacionamos con la gente, con los demás, pero yo creo que sí. Hay gente que es muy pesimista y que dice que vamos a continuar el resto de nuestra vida usando tapabocas y con estas normas. Y hay gente más positiva, yo soy una de esas personas que soy más positiva, yo sí creo que vamos a lograr la inmunidad y cuando logremos la inmunidad, el virus va a pasar de ser pandémico a ser endémico. Eso quiere decir que se va a quedar en la población, se va a quedar circulando como lo hace el dengue, como lo hacen varios virus. Entonces, en esas condiciones, pues vamos a aprender a vivir. Y aunque aún hay un largo camino por recorrer, la esperanza está centrada en un panorama más alentador. Eso sí, sin dejar de lado las enseñanzas que la pandemia hoy por hoy nos ha dejado. Panel de lujo. ¿Qué opina de lo que dijo la doctora María Fernanda? No, muy interesante y muy interesante saber que la inmunidad es como una barrera, como una muralla que va a proteger a unas personas susceptibles y que nosotros vamos a retomar la vida. Yo soy obsesionadamente optimista y claro que vamos a retomar nuestra vida porque depende de nosotros mismos. Bueno, doctor Pérez, igual, esperamos que ustedes también sean optimistas, pero para eso, como dice el doctor Pérez, todos tenemos que aportar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos contar con su presencia en otras oportunidades. Muchas gracias por la invitación, Carlos Francisco, a todo el equipo y cuídense mucho, protéjanse, nos vamos a vacunar y lo vamos a lograr. Bueno, llegamos al final de este primer capítulo, pero pronto volveremos a estar presentes con otro tema de actualidad, de esos que a ustedes sin duda les interesan. Hasta entonces, como siempre les digo, salud para todos. Presentes. Vacunación en Colombia.